Buenos días, soy Mónica de Iguana Hostel y Experiencias Chiapas y hoy vamos a hablar de tip número 3, que es ubicación. Ubicación es un aspecto, por supuesto, muy importante. Normalmente vamos a estar entre una ubicación excelente y renta cara o una ubicación menos excelente y una renta más moderada, más accesible, en caso que estás rentando. Porque si es tu casa, por supuesto, este gasto es de los gastos principales. A veces las rentas son las que más consumen. Evitas este gasto y este es un super bonus. Pero de todas maneras, no te dejas llevar por lo que tengo una casa en medio de nada y voy a abrir un hospedaje. Por los viajeros cuando están decidiendo sobre dónde hospedarse, siempre toman ubicación en cuenta. Por supuesto, todos quieren estar en el mero centro. Entonces tienes que buscar ubicación que esté cerca de la plaza principal o cerca de estación de autobuses. Y si está entre la plaza principal y estación de autobuses, hablando de la ciudad, por supuesto, es una ubicación, diría, ideal. Si es excepción, por ejemplo, nuestra Iguana está un poco de otro lado de la estación de autobuses, pero estamos a una cuadra del mercado público y de mercado de artesanías de Santo Domingo. Son dos mercados principales. Entonces, gracias a lo de estar cerquita de los mercados, se considera que la ubicación de la Iguana es excelente. Aparte, son unas 4 cuadras para llegar al andador y la plaza principal. Entonces, muchas veces la ubicación puede determinar, por ejemplo, por qué mi negocio no está funcionando. Y ahí puede ser porque no está bien ubicado, porque está en medio de nada, está en una zona peligrosa, de poco interés. Eh, entonces, a veces hasta vale pena cambiar de ubicación con todo el mobiliario que tienes. Y hablando, por ejemplo, hospedaje en la playa, por supuesto todos quieren estar a la orilla de la playa. Y en estas situaciones, hablando de ubicación, realmente vale pena pagar un poco más, pero estar en buena ubicación. Esto es muy importante. Y no decides solo tú, pregunta con la gente, pregunta con tus amigos, pregunta con otras personas que te pueden aconsejar cómo ves esta ubicación. Si mi casa o mi hospedaje no está en el mero centro, no está al lado del punto de interés principal, entonces ahí el trabajo es encontrarle ventajas y sobre estas ventajas hacer tu promoción, tu publicidad, tus descripciones. Por ejemplo, pero también va para a quién te diriges. Si me dirijo a los mochileros, a los jóvenes que buscan fiesta en la noche, no me va a funcionar un lugar tranquilo. Tiene que estar cerca de la vida nocturna. Y si tengo una casa preciosa en un lugar tranquilo, tal vez en la naturaleza, entonces ahí mi público, regresando al tip número 1, mi público tendrían que ser personas que buscan la tranquilidad, que buscan relajarse, conectar con la naturaleza. No va a ser un mochilero que busca la fiesta. Entonces va ubicación con público, ahí van de alguna manera de la mano. Entonces este es un tip cortito. Síguenos, suscríbete si todavía no lo has hecho. Síguenos en YouTube y te invitamos a ver más detalles en nuestra página que es iguanahostel.com. Adiós.